Bueno, mi charla va a ser sobre macrodeclarativas en RAS. La aclaración de macrodeclarativas la voy a hacer después porque ya los que estén un poquito más experimentados en el lenguaje van a saber los dos tipos de macros, pero en este caso vamos a empezar. Eh, bueno, me gustaría que la charla sea un poquito más tirando lo práctico en vez de lo teórico, porque así fue como yo entendí las macros, haciendo macros, hasta que en algún punto se entiende, pero va muy de la mano con la metaprogramación. En sí, como aquí lo dice, una macrodeclarativa, y para mí una forma de pensarla, es como extensiones de la sintaxis. O también un conjunto, o de una forma más técnica, un conjunto de expresiones que extienden la sintaxis generando código de RAS que posteriormente es compilado. Esto me parece que es importante entenderlo, y esta es una de las principales cosas que hacen a las macros poderosas, y es que las macros declarativas iteran sobre el AST ya construido. Creo que esa es una declaración, si no me recuerdo, era el AST ya construido o el AST. Y lo de que es convertido a RAS, de aquí la aclaración de no como las funciones que generan código máquina, es principalmente porque las macros declarativas generan, bueno, creo que no, em, generan directamente o sea, generan código de RAS que es expandido, como un ejemplo posterior de esta presentación. Y las funciones generan código o sea, generan, ya es código que ya está expandido y todo, y bueno, por así decirlo, es código puro, y esto se convierte directamente a código máquina, simplificando los pasos que hace el compilador. Esto es un ejemplo de macro. Tengo esta macro que en este caso es una macro test y tiene tres casos. El primer caso es cuando le paso un hola, en este caso imprime hola. El segundo caso cuando le paso un no, imprime un angry. Y el tercer caso que no le pasa absolutamente nada, pues imprime unos tres puntos suspensivos. Este es un caso muy sencillo. Yo le estoy pasando un no, entonces en este caso esto no machea con la expresión hola. Entonces saltamos directamente a la siguiente expresión. Ahora, esto sí machea, entonces va a expandir el código dentro de esta branch, por así decirlo, como se muestra aquí en la animación, que en este caso hace este efecto de titilado y se expande. Ahora vamos con un ejemplo un poquito más complejo, este de acá. Esta macro es una macro cool, por su nombre obviamente, y tiene esto de aquí. Esta sintaxis me gusta pensarlo como si fuera una repetición y le estoy indicando a RAS que se toque al compilador, por así decirlo, que este token se va a repetir varias veces. Cuando le paso una expresión, estoy refiriéndome a estos tipos. En Rust, esto acá, cuando se pone el nombre de la variable con el signo de dólar, dos puntos, y esto no siempre va a ser expresión, puede ser indent, puede ser tt y puede ser otro. Y aquí hago esto, que por así decirlo es como si estuviera iterando. Entonces, una forma de verlo, voy a abrir el playground. Ah, no lo aclaré. Por así decirlo, y esto es una simplificación, pero es como si yo tuviera acá una lista de tokens, por ejemplo, hola y 2 más 2, por así decirlo, podría crear un enum, pero esto obviamente no va a compilar, pero no importa, simplemente para hacer la aclaración. Cuando yo hago esto, en este caso signo de dólar, paréntesis, pongo el contenido, cierro paréntesis y la interrogación, es como si yo estuviera haciendo esto, ¿ves? So, estoy iterando sobre los tokens que están dentro de esta repetición. Como podemos ver, el primer token es hola, entonces esta expresión se convierte a así. De esta forma, fue reemplazado por hola. Y después nuestra macro cool se va a expandir por esto. Pero nos queda un token que es el de 2 más 2. En este caso, ahora esta macro se expande de esta forma y nuestro código final va a resultar de esta forma. Ahí está. Bueno, ya este es el fin de la presentación. Ahora vamos con la parte práctica. Me gustaría saber si hay una duda por esta parte para aclararla, porque parece que no hay ninguna duda, así que perfecto. Esto es un ejemplo que he preparado. Tiene varias macros y empecemos de la macro más sencilla hasta la macro más compleja. Tengo este trade get number. De hecho, vamos a ignorar esta macro. No, ignoren esta macro. Y nos dan el ejercicio de que tengo que implementar este trait get number a usize, a u64, a u32, a u8, a todos los tipos numéricos.
lo que resultaría más fácil es empezar implement, get number, for, usize, type output, usize, fnum, self, implement, get number, for, u64, type output, u64, fnum, self, y así. Y aquí creo que ya está claro que hay una estructura que se repite, hay un patrón de código que se repite. Y eso también es otro caso importante es otro caso importante de una macro que les voy a mostrar repetidamente. Ahora, ¿cuál sería el objetivo de una macro que tratara de ahorrar esta parte de código? Bueno, el objetivo sería bastante sencillo, implementar este trait a todos estos tipos. Yo simplemente le paso el tipo y la macro expande el código. Voy a quitar esto. Ahora vamos a utilizar nuestra macro num_implement. ¿Qué hace la macro num_implement? Bueno, esta macro obtiene una repetición de tokens utilizando ident para que yo le pase los tipos a los que quiero que esta macro se implemente. Después iteramos sobre estos tokens y lo que vamos haciendo es hacer esta implementación de create get number for to implement. Ahora, muchos de aquí van a tener una duda porque las macros no son como las funciones y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a crear otro módulo, por ejemplo, asd.rs, y si yo hago así y creo una macro, en este caso voy a crear una macro cualquiera, por ejemplo, t, y yo en este caso voy a utilizar, por ejemplo, una función que tengo, double. Esta función recibe un u64 y hago x por 2 y tengo que retornar un u64. Ahora lo que tengo que hacer precisamente es pedir una expresión. Ahora, ya un poco más adelante de la presentación, les voy a decir por qué esto no se debe hacer, o sea, macros que hagan tareas que las funciones pueden hacer, pero vamos a dejarlo así simplemente para explicarles el caso. En este caso tenemos una expresión, por ejemplo, y pasamos esta expresión por doble. Si yo tengo una función, por ejemplo, test, y yo ejecuto esta función, esta macro sirve. Pero vamos a probar en el caso ahora de el main. Eh, voy a hacer let b igual a t. Y como podemos ver, primero que todo, no sale t, me da el primer error. Esto porque a las macros se les tiene que hacer eh, macro export. Creo que también podría hacer una forma con pub use, pero no lo he probado. Ahora sí nos va a dejar, siempre cuando... no, ahora sí nos deja. Pero, bueno, mira. Bueno, el error era que justamente las macros como se expanden, el contexto es que a veces las funciones no quedan en el contexto y por eso suelo utilizar crate, para que siempre quede con, o sea, nunca dé el error del scope, por así decirlo. Vamos con la macro que les estaba diciendo, no implementa. Ahora retornamos for to implement y el output que sea to implement y retornamos self. Ahora, aquí viene un caso muy interesante y es que, ¿qué significa simplemente? Si nos vamos al código antiguo de la presentación que les indiqué, me lo voy a poner de lado, el código antiguo de la presentación que les indiqué, como podemos ver es, ah, no, tampoco este es. Tenemos el mismo caso, solamente que con diferentes códigos que se expanden. Pero al final estamos utilizando una variable e y aquí estamos utilizando una variable de implemento. Ahora imagínense que en vez de e tenemos implemento. Es lo mismo, simplemente se agarra el token, por ejemplo, U64 y se expande, se reemplaza por tu implement, por tu implement y nos queda un código, algo así. Voy a utilizar una herramienta que se llama Cargo Expand. Cargo Expand nos revela el código expandido por las macros y creo que puede ser bastante útil para esta presentación. Creo que no la tengo instalada, así es. Ya va. Ahora sí la tengo instalada. Nos muestra esto y
Y si seguimos, podemos ver esto. Como podemos ver, la macro pudo expandir todo. ¿Ves? Expandió todo para todos estos tipos que yo le indiqué en la llamada a la macro. Y creo que aquí es una utilidad de las macros, obviamente. Ahora vamos con otro tipo de macro. Eh, este acá. Esta macro lambda. Esta macro ya es un poquito más, por así decirlo, rara. Y después les voy a mostrar incluso otra macro que es más rara aún. Pero bueno, esta macro lambda es por el cálculo lambda. No es algo muy completo que digamos, pero sirve para ilustrar. En este caso utilizamos símbolo lambda y le pasamos en la cabeza de la lambda, x y x y y. Como podemos ver, estoy utilizando esto para parsearlo, entonces estoy recibiendo una repetición, que en este caso representa estos tokens, un punto, en este caso este punto es un token, por así decirlo, a mí me gusta pensarlo como tokens en crudo. Incluso estos tokens son importantes, porque si yo reemplazo este punto por un espacio, el compilador se queja, porque aquí me dice que está tratando de encajar este punto. Y esto es algo importante por lo que dije por lo que me parece que estas branches de los macros son en sí expresiones que se basan en otras expresiones más chiquititas, porque al final es una expresión que se machea con la expresión que tú estás codeando. Para así decirlo, es como si tuviera una plantilla, sí, una plantilla, o si estuviera intentando examinar, ¿cómo hago una analogía de esto? Así que, este, que sea coherente la analogía. Bueno, y el body, que es una expresión. Para después después creo una función lambda fn, pero se la llamo fuera de cualquier cosa bueno, la puedes llamar también porque creo que podría definir una función dentro de la función, pero bueno. En los argumentos de la función estoy haciendo esto. Esto en este caso va a expandir lo que yo pasé aquí de x y lo va a expandir de esta forma, para después retornar un 64 y le paso el cuerpo de la función. Recuerden bien esto, en este caso vamos bueno, voy a abrir una Teams, vamos a ver el código expandido. Aquí está. Un poquito más arriba. Aquí está. Fn, x, y, retorno 64, x más y, ¿y qué le pasamos en la lambda? Bueno, ya va. ¿Qué le pasamos en la lambda? Lambda, xy, punto, xy. Es exactamente lo que le pasamos en la macro. A otro tipo de macro, esta macro la creé precisamente porque estaba en un proyecto y quería ahorrarme utilizar una proc macro. Las proc macros son un poquito más costosas de evaluar que las macros declarativas, aunque las macros declarativas sí son costosas de evaluar. Por eso, al final ya les presento un caso donde no se debería utilizar una macro declarativa. En este caso, esta macro es igual a la macro de dice error. Si pueden ver, el uso de esta macro es así. Simplemente le paso error, lo que quiero que se muestre cuando se ponga el display. Y ya está. Es una macro muy sencilla. Pero lo interesante es esto. Primero que todo, machea estos tokens de pupenum. Segundo que todo, esto sí es una variable. En este caso, esto es el nombre del enum. Y acá dentro de las llaves se pone esto. Esto es una repetición y esta repetición consiste en un token, que en este caso este token se machea con esto para el mensaje de error y esto que es el no. Por último, aquí utilizamos la repetición para crear un enum eh, se me olvidó el nombre de bueno, por así decirlo, y las variantes del enum son lo que le pasamos acá, que en este caso sería nope y yep. Y por último implementamos el trait display, que en este caso estaríamos pasándole el MSG, que es exactamente lo que pusimos acá. Vamos a expandir este código, de hecho ni siquiera lo tenemos que expandir, ya lo tenemos expandido. Como podemos ver, esto generó un enum con las variantes nope y yep, exactamente como le pasamos en la macro, y le pasamos, genera el trait debug y el trait display. En este caso, el trait debug, ignórenlo. El trait debug, aquí me confundimos, incluso yo, pero el trait debug es simplemente porque le pasé el derive debug. El trait display es el que estamos generando nosotros desde la macro y en este caso estamos pasándole con el enum myError y la variante nope a fwrite str nope. Y si vemos lo que generamos nosotros con la macro, es exactamente igual a lo que nosotros le pasamos con nuestros argumentos y lo expandió de esta forma. Otro tipo de macro es esta acá. Esta macro es una pipe que creo que la habrán visto en lenguajes funcionales. Voy a crear dos funciones, incluso para darles el ejemplo.
una función double y una función minus one. ¿Ok? Aquí está. Voy a pasarle la opción minus one. Estaría interesante si dos punto. Incluso vamos a hacer. Creo que la macro lo soporta. Yo creo que sí. Eh, punto, ok, no, 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 no. Creo que está mal acá. Pero bueno, no hay tiempo. Vamos a dejarlo así como está. En este caso, voy a quitar incluso esta variable, ¿sí? Porque nos va a confundir. Esto es un caso de una macro llamándose a sí misma. Lo dejé así porque era el otro caso, pero como ya no está, pues ahora creo que es más mejor explicar. Creo que es más mejor. Creo que es mejor explicar el ejemplo de las macros que se llaman a sí mismas, que son macros recursivas. Algo que tienen que tener muy en cuenta al momento de hacer macros recursivas es que no sean infinitas. Va a crear una macro recursiva que sea un loop y esta macro recursiva va a ser esto, ¿verdad? Se va a llamar infinitamente a ella misma. De hecho, esta macro vamos a hacer macro loop. Esto me va a dar un error. Bueno, no, 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 porque no lo estoy llamando. Porque excede el límite de recursividad. Acá lo dice. Incluso el lenguaje me dice que intente que reconsidere subir el límite de recursividad, pero en este caso no va a ser la solución, porque como esta macro está constantemente llamándose a sí misma, al final siempre va a romper el límite de recursividad. Voy a quitar esta macro para que simplemente para demostrarles un poco, para tener en cuenta las macros recursivas. Esta macro acá recibe un valor, que en este caso es esto, y recibe una función para transformarla. En este caso, lo recibe antes de este token, que en este caso es bueno, no sé cómo se llama ese símbolo, pero la raya. Y este token tiene TT. TT, si no mal recuerdo, era el acrónimo de Token Tree y es cualquier tipo que cualquier cosa en Rust. Creo una variable X que tiene el valor val y voy transformándolo mediante las funciones. Entonces, si yo paso acá y hago cargo expand, podemos ver que genera esto. Genera este código de acá, que A es igual a X es igual a 2 y X es igual a doble X y ya, para expandirlo, porque es un código griego. Ahí está. X es igual a doble X y X es igual a minus 1X y le retornamos X. Lo que nos da como resultado exactamente lo que yo le pasé aquí en esta pipe. Ahora vamos con un caso de no uso de las macros. Aquí tengo esta macro que es una operación mágica. En este caso, esta macro puede recibir cualquier tipo de dato numérico, siempre y cuando los tres sean el mismo tipo de dato. Y en este caso estoy diciendo n1 más n2 por magic. Esto está mal porque primero que todo, al final, aunque se puede utilizar las macros para esto, para mí no es un caso muy que amerite macros porque al final sube un poquito el tiempo de compilación. E incluso, por ejemplo, si tú tienes una macro para buildear una struct, cuando perfectamente podrías utilizar algo como el patrón builder, también es un poco muestra un poco de que las macros no se deberían utilizar en todos los casos. Vamos con la representación correcta, una forma de función inline, en este caso para poder admitir tipos numéricos, o incluso acá pasarle la operación mágica, ya sea con un U64 o ya sea con un float, a la final lo va a permitir. Esto ya es un poco más de genéricos, la charla no va de genéricos, así que no los voy a explicar, pero creo que deberían tener una mínima idea de que es un genérico. En este caso, al final cumple lo mismo porque la macro va a dar error, sencillamente no porque la macro esté pendiente de que los tres tipos sean iguales, sino porque no, si yo tengo acá un U32 y un U32, no puedo multiplicar un U32 por ejemplo, por un float sin antes castear. Entonces, por ejemplo, aquí si aquí yo pasara un U32, me da error, ¿ves? Al final, en el macro también pasa, solamente esto para que tengan Magic OP macro.
va a pasar el mismo caso, pero en este caso hay que hacer un 32. Digo, un 1, que será Magic, sea lo que sea. Y también me da. Ah, no, mira. Ya sé por qué. Ahí está, ¿ves? Me da el error. No es porque asegure, sino porque no puedes sumar un float con un integer. A ver, vamos ahora a pasar con otros dos macros, y ya sé que los he inundado de macros, pero creo que vale la pena analizarlas. Y es esta macro y esta macro. Esta macro genera un bloque AMF0 porque eso era un protocolo que era un protocolo, es un proyecto que estábamos desarrollando en la comunidad de forma privada. Muestro este código porque el proyecto está en un refactor y la mayoría del código cambió, así que aparte de que ya tengo permiso para mostrar gran parte del código. Esta macro genera un bloque AMF0, no es necesario. Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí. Ahí está. Porque le había dado sin querer un botón en Firefox y se cerró toda la pestaña. Ahí está grabando. Se cerró todo en sí, se cerró todo Firefox. Ahí está, a ver si te está viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, es. Ah, no, también se cerró. Voy a abrir la macro también. Ajá. Bueno, vamos a ver el commit específico. A ver, está el commit. Bueno, va a tener que ir por acá. Ahí. Aquí está. No, 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 no. La macro está por acá. Ah, no, en este no está la macro, es el otro commit. Ya tenía esta pestaña abierta, pero se cerró todo Firefox y fue muy loco. Está. Bueno, esto va a creo que hace generar un token digo un token, un bloque de AMF0. En este caso, eso está recibiendo el nombre, que en este caso, pues tengo no, sí. Este ejemplo, el paso FSP publish, que en este caso es el nombre del bloque, y aquí estoy recibiendo esta estructura, en donde recibo un nombre de la fila, el nombre del campo, el tipo del campo y un valor esperado, pero el valor puede ser opcional. En este caso aquí creo que está usando recursividad. Sí, mira, aquí. GetRest. Cuando el tipo es un string, un número, un null, lo traslado al tipo que es en Rust. Cuando es. ¿Cuándo era? No, GetRest. Aquí está, no. Estoy confundiendo. Pero en sí, creo que era en otra variante o algo así, pero cuando se pasa un signo de exclamación, no se ignora completamente, no se hace nada. En este caso, por ejemplo, null no tiene ningún tipo de comparación, así que simplemente se pone como un signo con un signo de exclamación. Y esto es una forma bastante útil de ahorrarme grandes cantidades de código, porque simplemente pongo esta macro y ya puedo generar un bloque de AMF0. Otra macro que he hecho es para mi assembler. En este caso, esta macro no es una idea 100% mía, es de otro miembro de la comunidad. No me acuerdo si está en el Telegram de Rasperú, pero creo que sí está en el Telegram de Raslañez, que es Apicaluca, que había diseñado una macro creo que no, para un compilador que estaba haciendo. Ah, no, también para un assembler que estaba haciendo. Y yo tomé esa macro y la adapté a lo que viene siendo mi AST. En este caso, esta macro tiene esta forma de usarse, le paso la instrucción y cómo quiero que sea la sintaxis y me genera automáticamente me expande el código que sería para marchar la sintaxis. En este caso es toda una secuencia repetitiva, em, menos unas cuantas variantes, pero bueno, ignorando eso, es secuencia repetitiva. En este caso, como podemos ver, recibe el nombre de la instrucción y también la sintaxis. La sintaxis se machea utilizando esto, que también es de una macro recursiva, porque se llama a sí misma, pero pasándole este parámetro. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Acá, por ejemplo, cuando está creando el enum, le paso el generate nodes.
Entonces aquí generate node con fnt para las funciones y para el parser, perdón, y argt para lo que viene siendo la sintaxis, los tipos de sintaxis. Otra macro que hice es una macro un poco más rara. Yo voy a ir a la macro directamente porque pienso que esto. Y es una macro que corre C en Rust. Esta macro parsea el código de C en Rust. Entonces le voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Es este. Como podemos ver, tengo C Rust y tengo una función escrita con la sintaxis de C, que en este caso recibe in sum, in a b y retorna a más b. Y aquí puedo utilizar la función de sum normalmente. Si me voy a la definición de la macro, puedo ver que es un desastre, es bastante grande la macro, pero si vamos viendo, pues tiene su sentido. Tenemos una macro cerrada que recibe un conjunto de tokens TT, o sea, cualquier cosa. Parse lo que hace es ir parseando las definiciones, y si no, lo que utiliza es GameBody, que genera, bueno, también utiliza GameBody incluso, por ejemplo, en este tipo de definiciones que son funciones, pero que también para las estructuras lo utilizaba. Y GameBody genera el cuerpo de C. En este caso tiene varias de las partes de C, varias de las expresiones de la sintaxis de C que quiere machar. Y SETI es simplemente una macro que tú le pasas que le pasa el tipo, y esta macro te genera la versión en Rust. ¿Hay alguna duda por esta parte de la charla que quieran aclarar? ¿Cómo estás gestionando o cómo gestionas dentro de las macros los errores? Bueno, O simplemente lo lanzas hacia afuera? bueno, lo de los errores, es que lo de los errores a la final es casi que lo mismo. Incluso, por ejemplo, voy a dar el ejemplo. Voy a salirme de aquí porque este no es lo de la presentación. Vamos a hacer un ejemplo de una macro, por ejemplo, que pueda dar un error con tu súbdito. Vamos a utilizar, de hecho, la macro que teníamos para generar un número de errores, y aprovechamos y utilizamos un de errores directamente. Imagínense que tenemos una macro random, y esta macro recibe 1. Ahora, es de decir que si te refieres a los errores, por ejemplo, que yo a esta expresión le pasé, vamos a decir, match X. Y si a X, si X es menor a... Bueno, no sé. Vamos a hacer la sencilla. Si X es menor a 5, entonces um, retorna un error. En este caso, vamos a utilizar literal check. Mira, por ejemplo, creo que si te referías a los errores del tipo de que no machaba la sintaxis, por ejemplo, le pasa aquí un string. En este caso, este error es en compilación, porque este código se expande. Es como si yo agarrara y pusiera esto así. Es algo que mostré de forma interactiva en la presentación. Eh, es como si hiciera esto, ¿verdad? Esto me va a dar error, obviamente. Ah, no, perdón. Ahora sí. Es como si hiciera esto. Este error me va a dar... eh, Esto me va a dar error, no porque CD sea menor a 5, sino porque no puedes comparar un string con un entero. Pero, por ejemplo, si yo le paso aquí un número como 3, como 2, en este caso esto funciona. Ahora, en caso tal de que yo pasara un tipo de error, como por ejemplo esto da error, porque esto está retornando un error, my error, pero el tipo de error que permite este result es un vacío, por así decirlo. En este caso, de hecho, si paso esto me va a dar error. Esta vez, error nope, me da error, porque 2 es menor que 5. Pero si le paso 9, si se mueve el cargo expand, de hecho, vas a ver que es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Ves? Aquí está la comparación. 9 es menor que 5, entonces retorna el error. En este caso no lo va a retornar porque 9 no es menor que 5, es mayor. Bueno, mira, lo retornó. Me dejó mal. Ok, no, pero me dejó mal. Ya entendí por qué.
Porque aquí siempre tengo una función que es always error. Sí, 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 ya decía yo. Rompió la matemática. Esta función siempre retorna un error, simplemente la tenía para probar el enum. Voy a quitar esta función. Ahora sí no me va a retornar ningún error. Ah, ¿ves? No retorna ningún error y en este caso el cargo expand es este mismo. Una cosa, para los más atentos, bueno, vieron que en la presentación, ah, ah, uy, ¿verdad que la presentación se cerró? Está abierto, pero en la presentación. Yo estoy utilizando interpretaciones muy sencillas como printline, pero realmente en parte de estoy usando printline se formatea esto. Esto ya lo sabía, simplemente lo obvié de forma de que para simplificar el ejemplo, pero en sí em, me gusta pensar que cuando se simplifica una macro es como cuando tú simplificas algo en el cálculo lambda. En el cálculo lambda tú buscas la beta normal form, la forma normal de beta, la forma mínima en la que el código toma sentido. Y si lo piensan de esta forma, la forma en que nosotros resolvemos muchas cosas, o sea, como se, por así decirlo, como se expanden las atracciones en el cálculo lambda, es la misma forma, que es una forma muy parecida a la que se pueden ver cómo se expanden las macros. Bueno, ¿hay algún tipo de otra duda o no? ¿Alguna otra duda? Comentarios, preguntas. Básicamente las macros lo tienes orientado al tema de para ahorrar código, pero también para crear los DSL, ¿no? Sí, de hecho, creo que había un proyecto en Rust que era parodia, algo así. Era como, no quiero Google, no quiero probar tu modo IA. Era como un Rust en español, pero no me acuerdo. Español macro. Ah, no, 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 no. Era una macro de Rust. No me acuerdo si era proc macro, pero era una macro para Rust en español. Pero en sí las macros sirven para, aparte para hacer cosas como la de C Rust. En este caso creo que ahí se recomienda mayormente una proc macro. Aparte de eso, también sirve para lo que mostré, que es para, a veces para automatizar códigos repetitivos y largos en una simple macro que puedes ejecutar. Genial, perfecto. Bueno, si no hay más dudas, preguntas. Bueno, Hola. aquí Javier dice, para ahorrar boilers usa bastante las deriv macros. Sí. De hecho, por ejemplo, lo que lo estaba mostrando de debug, que cuando tengo el deriva debug, esto automáticamente implementa y deriva de debug. Si no mal recuerdo, en la versión stable es con proc macros eso, y creo que ya en Nightly se podía con macros declarativas, había una ISO que lo traqueaba, pero macro rules, ah, exactamente, esta misma. Creo que la pasó un miembro de la comunidad, Miguel Raz, no está, creo que no está ni en el Telegram de Razlang es ni en el de Raz Perú. Creo que en el de Razlang sí está, pero creo que no. Pero sí está en el Discord. En este caso, esto es una pull request que ya está mergeada, que en este caso es para que para que puedas que las derive macros se puedan utilizar con las macros declarativas. O sea, a ver qué más. Bueno, es literalmente eso. Acá pregunta Henry si se Vamos a puede hacer algo realizar cosas. test a las macros. Bueno, a la final, a ver, técnicamente sí, pero como soy una persona que no hace muchos tests, pues yo diría que sí, porque al final las macros expanden código. Eh, Sería como haces test, pero utilizando esas macros. De hecho, puedo hacer acá. Lo que pasa es que es- vamos a aprender sobre pruebas sanitarias. Ah, vale. Ahí está, vamos a hacer un.
Un ejemplo. Imagínate que tengo una macro, bueno, vamos a utilizar la macro Magic Operation. Vamos a crear acá una función, ¿qué era? Hacemos así. Bueno, pero al final, obviamente debería ser porque al final las macros son código que se expande y entonces, sí, sí, o sea, no me da el español, me quedo corto. Es súper. Claro. Pero al final sí, siempre al final se va, la macro va a realizar, digo, perdón, el test va a validar el resultado y Sí, lo que va a arroja, ¿no? validar, es exactamente como si yo pusiera esto con los números que yo le pasara acá. En este caso, por ejemplo, 2, 2 y 2, 2 más 2, 4 por 2, 8. Esto debería dar 4. Perfecto. Digo 8. Puedes hacer cargo test y no tengo que descargar. Ahí está, ¿ves? Y pasa el test. En este caso ¿Mm? lo puedes hacer con otras macros, pero simplemente porque no, mira, utilicé la función. Igual lo va a pasar. No, tampoco hace. ¿Ves? Lo pasa igual. Porque al final las macros expanden código y como. Uy, estoy en la pestaña acá. Al final las macros expanden ese código y ese código es el que se evalúa al final. Creo que cargo expand lo puede. Uy, lo puse mal. Ah, 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 ah. Bueno, no me aparece el módulo. No, bueno, mira. No me apareció el módulo del test, pero bueno. Bien. Hay una macro loop que creaste donde se mostraba un mensaje de límite de algo que no sé si se puede, sí se puede configurar. Em, vamos a volver a hacer el ejemplo de loop. Ahí está la macro loop. Bueno, creo que la quité. No, macro loop, aquí está. Vamos a llamar a esta macro otra vez y para que veas el error otra vez. En este caso me dice que ha excedido el límite de recursión de las macros porque esta macro se llama infinitamente. Si te das cuenta, no hay ningún caso en donde esta macro ya pare de llamarse. Tú lo puedes setear utilizando recursion limit. Nunca lo he usado, pero lo puedes utilizar. De igual forma, si yo lo seteo incluso a 1000 o a 2000, de todas formas va a seguir dando el mismo error porque esta macro se va a llamar infinitamente. Porque bloqueé. Ahí está, ¿ves? Pero igual me sigue dando el error porque aunque yo lo ponga en 1000, en 2000 o en 3000, esta macro se va a llamar 1000, 2000 o 3000 veces porque si ves esta macro siempre se llama a sí misma. O sea, no hay ningún caso en donde no se termine de expandir, se queda expandiendo. Y de hecho esto es am, una forma que tenía en Lambda que eran las variables, las abstracciones, ahora no me acuerdo muy bien del nombre, pero son abstracciones que nunca tienen su forma normal. En este caso, si te pones a ver, esto nunca tiene su forma beta normal, porque siempre está intentando expandirse, pero siempre cuando se expande, tiene ahora que expandir la macro que acaba de expandir, y cuando esa macro expande, genera otra macro que se tiene que expandir y que se tiene que volver a expandir, por así decirlo. Pero en resumen, sí se puede configurar ese límite. Perfecto.